Buenas tardes a todas y a todos y bienvenidos en mi nombre y en nombre de FIC, Escuela de Formación Integral en Coaching, y por supuesto de ICF, la International Coach Federation, que como sabéis organiza esta Semana Internacional del Coaching. Gracias por estar aquí, por elegir compartir conmigo esta webinar y por compartir esta inquietud quizá por las emociones, por el coaching y por la sabiduría que puedan esconder. Empezamos puntuales, que está comprometido que empezamos a las 5:30 y así arrancamos. Deciros que la webinar, como supongo que conocéis, va a tener una duración de 1 hora aproximadamente, y de que durante esa hora, pues bueno, vamos a dedicar los primeros 3-4 minutos a presentar un poquito ICF, algo para conocer un poco más de ICF para quienes no lo conozcamos o no lo conozcáis, y luego nos adentraremos en ese mundo de emociones, de cómo enfocarlas desde el coaching. Y durante ese espacio abriré algún momento, algunos tiempos para alguna duda, alguna pregunta que queráis hacer, y también al final dejaremos unos minutos para algunas dudas o preguntas que queráis hacer. Sí que ahí os sugiero que si a medida que voy haciendo alguna propuesta, alguna presentación, vais teniendo alguna pregunta, alguna cosa que quisierais aclarar, por favor, tomar nota y cuando abramos esos espacios de consulta, ahí los resolvemos. ¿Os parece? Pues arrancamos con muchísimas ganas. Muy bien, como os decía, Semana Internacional del Coaching, séptima, que empieza hoy, ha empezado ya esta mañana, de hecho, y hasta el próximo 13 de mayo. ICF, International Coach Federation, como muchos o muchas de vosotras conoceréis, es la principal organización mundial dedicada al coaching profesional, a su ciencia, al arte, a la práctica de esta disciplina tan hermosa para quienes la practicamos, ¿verdad? Para quienes la vivimos, para quienes la experimentamos. Perdonad. Uno de los motores fundamentales de la International Coach Federation es dotar del mayor rigor posible, de la mayor profesionalidad, ética y calidad al coaching. El coaching como disciplina tiene pues una antigüedad relativamente reciente, y cuidar de esos elementos es fundamental para que poco a poco la gente, la sociedad, vaya identificando con mayor precisión qué es coaching y qué son otras cuestiones o otras disciplinas que pueden ser más o menos cercanas al coaching, pero que son distintas al coaching. Y el coaching, sobre todo, distintas a todas ellas, ¿verdad? Máximo rigor, máxima profesionalidad, máxima ética y máxima calidad en esta profesión, en esta disciplina. Dentro de ese marco de rigor, de profesionalidad, etcétera, ICF establece criterios mínimos tanto para certificar a los coaches profesionales como para acreditar a programas de formación de coaching de calidad. La asociación establece y administra esos criterios para ello, de tal forma que esos estándares se puedan ir cumpliendo. En esa línea, los niveles de certificación para coaches individuales, para coaches profesionales, son ACC, PCC, MCC. Simplemente son acrónimos o iniciales de lo que significa ser un coach certificado asociado, un coach certificado profesional o un master coach certificado. Y lo que distingue a unos de otros son dos elementos esencialmente. Por un lado, las horas de dedicación de coaching, las horas de sesiones de coaching, donde el mínimo son 100 para ACC y a partir de, en este momento, 2.500 para MCC. Quienes como yo estamos certificados como PCC, cuando yo me certifiqué eran 750 horas de coaching, en este momento son 500 horas de coaching para poder certificarse como PCC, ¿de acuerdo? Y dentro de los programas de formación existen 3 tipos de programas. Digamos, la máxima acreditación es un programa de coaching acreditado como ACTP, que también es un acrónimo. Luego están los ACSTH, que también son formaciones de coaching para coaches. Y luego las CCE, que son horas de formación continua, de educación continua en coaching. Así que esas 3 distinciones también para los programas de formación. ¿De acuerdo? ¿Qué más deciros sobre ICF? Pues, hombre, lo fundamental.
Dentro de los coaches certificados, para cualquiera de los niveles, pero especialmente para el primero, se requiere un mínimo de 60 horas de formación específica en coaching, superar un examen que ICF marca, perdonar, y recibir coaching de un coach mentor durante al menos 10 horas. Todo ello sumar a las 100 horas de experiencia mínima para acreditarnos o certificarnos como coaches ACC. El objetivo último es mostrar que se poseen, como aparece ahí, las 11 competencias claves para dedicarnos a esta profesión. Luego, la certificación, una vez se obtiene, no es para siempre. Simplemente dura 3 años y cada 3 años tenemos que renovarla con los requisitos que la propia ICF va estableciendo y que, entre otras cosas, necesita de horas de formación continua, de educación continua en coaching. ¿De acuerdo? Muy bien. Y antes de ya entrar en materia de emociones puramente, pues la definición que propone ICF de lo que es coaching profesional, dice que el coaching profesional se fundamenta en una asociación con clientes. Fijaos, asociación con clientes en un proceso de acompañamiento reflexivo y creativo que les inspira a maximizar el potencial personal y profesional. Claro, en estas 5 líneas hay un montón de información entre líneas. Cuando habla de asociación con clientes, hablamos de una relación que se crea, que se co-crea, que se construye conjuntamente de igual a igual. Es un proceso de acompañamiento donde a través de preguntas se produce esa reflexión y a través de preguntas que provoquen esa creatividad para encontrar esas nuevas respuestas que permitan y posibiliten el desarrollo, inspirar ese máximo desarrollo personal o profesional. Ahí se condensa un montón de lo que hacemos y vivimos quienes nos dedicamos al coaching, ¿de acuerdo? Muy bien, pues a partir de ahí, ¿qué tienen que ver las emociones con el coaching y con los coaches en concreto que quieren, con lo que ellos quieren? Deciros, las emociones nos permiten abordarlas desde una multitud de enfoques, desde un enfoque que puede ser histórico, qué consideración tenían las emociones hace 1000 años, por decir algo, en las sociedades de hace 1000 años, 1500, 500, 300, 60 años, y pasando por una perspectiva evolutiva, cómo las emociones nos han ayudado a avanzar como especie, o cualquiera de los últimos avances que en neurociencias están produciendo acerca de las emociones. Bien, hoy en concreto el abordaje que yo quiero proponeros tiene que ver especialmente con cómo las emociones son ese fenómeno que experimentamos las personas y que de un modo, en ese proceso de potencial que nos propone el coaching, de un modo, cómo esas emociones son guías de ese proceso, cómo las emociones son son ese fenómeno que actúan o que pueden actuar, si las entendemos así, como guías en el proceso de avance y de lograr los objetivos. Bien, pero claro, ¿qué son las emociones? ¿Qué son? Porque hablamos de emociones, todas las personas estamos habituados a la palabra, no sé si tanto a la experiencia que hay detrás, pero bueno, ¿qué son las emociones? Mirad, me voy a centrar en algunos elementos, en algunas cosas muy concretas, porque también podríamos hablar de muchas definiciones de qué es una emoción o qué son las emociones. Mirad, en lo que nos interesa en coaching, considerarlas ya como respuesta. En sí mismas, las emociones son una respuesta. Así que fijaos, ¿qué hacemos en coaching cuando en ese proceso reflexivo y creativo de acompañamiento, sino buscar nuevas respuestas? Que nuestros coaches encuentren buenas y eficaces respuestas. Bien, pues las emociones ya son en sí mismas una respuesta. Y no una respuesta cualquiera, es una respuesta que está mediatizada por la subjetividad de cada persona. Pensemos que las emociones aparecen como respuesta ante lo que acontece en el mundo ahí fuera o ante lo que acontece en el mundo ahí dentro. Me refiero, por ejemplo, a los pensamientos, ¿verdad? O de lo que acontece ahí fuera, ¿qué pienso yo? Y ahí aparecen emociones. De tal forma que son respuestas que están mediatizadas por la propia subjetividad de la persona. Imaginaos que
nos encontráramos cualquiera de las, o al menos la mayoría, supongo, de las personas que estáis ahí y yo mismo, que nos encontráramos un tigre ahora mismo en nuestra vida. ¿Qué reflexión haríamos sobre ella? La haríamos en milésimas de segundo, probablemente, bueno, dependiendo de a qué parte hagamos caso, pero en milésimas seguro, en 100, 200, 1000 milésimas de segundo o algo así, probablemente aparecerían esas emociones, mediatizadas por esa subjetividad. Es fácil que nos apareciera alguna emoción relacionada con el miedo. A la mayor parte de nosotros sería algo así. Pero fijaos cómo puede ser de importante la subjetividad. La subjetividad que está conformada por todo nuestro bagaje de experiencias, de aprendizajes, el contexto social, el contexto cultural, medioambiental, etcétera, en el que hemos crecido y en el que vivimos. A nosotros, a nosotras, un tigre probablemente nos despertaría esa palabra y esa emoción, miedo. Muy bien. Ahora imaginaos que alguna persona se ha criado desde pequeñito, 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 o pequeñita, 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 con tigres a su alrededor, ha vivido con tigres, como si fueran su animal de compañía, tigres. Y también le apareciera de repente un tigre en su horizonte. ¿Qué posibles respuestas distintas al miedo a lo mejor tendría esa persona? Fijaos incluso en cosas que pueden parecer como muy primarias, como respuestas muy primarias, incluso qué papel puede jugar la subjetividad de todo el bagaje experiencial de una persona. ¿Sí? Bien, bien. Entonces, la idea de respuesta mediatizada por la subjetividad de cada persona, que al mismo tiempo va acompañada de toda una respuesta de cambios orgánicos, de cambios hormonales, de respuesta también fisiológica, bioquímica. Es decir, las emociones son algo que las percibimos también en nuestro cuerpo. Cuando uno siente alegría, siente no sé qué en el pecho, o siente mariposas en el estómago, cuando no sé qué, o cuando tienes cierto miedo, sientes también no sé qué tensión entre el pecho y el estómago. Cada quien la siente donde la siente. Todo ese sentir físico también es el reflejo de esos cambios que aparecen a nivel fisiológico. Esa tensión en los músculos que te facilitan responder a una agresión, a ese miedo, todo eso es también parte de la respuesta que acompaña a las emociones. Así que respuesta ya son en sí una respuesta mediatizada por la subjetividad, que va acompañada de cambios orgánicos, fisiológicos, bioquímicos, hormonales, etcétera, y que cumplen una función adaptativa. Esta parte también nos interesa especialmente. Una función adaptativa a lo que nos rodea, o al menos a lo que pensamos que nos rodea. Eso es importante tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? Así que recordar emociones, respuesta mediatizada por la subjetividad, adaptativa y acompañada de cambios físicos, biológicos, etc. Muy bien, fijaos, emoción, emovere. ¿De dónde proviene? La palabra nos va a ayudar también a entender cuál es su papel o cuál puede ser su papel en el coaching. Emoción, emovere. Emoción se compone o proviene del latín de esas dos partes, movere y el prefijo e. Movere quiere decir mover, trasladar, mover o trasladar en esencia. Y el prefijo e quiere decir, o en latín significa algo así como de desde, de tal forma que movere es moverse desde, moverse. ¿Sí? Movere también, como palabra latina, participa de otra palabra en español muy interesante y que tiene también mucho que ver con el coaching, motivo, con la motivación. Motivo también parece que tiene parte de su raíz etimológica en la palabra latina movere. Si consideramos esas dos fuentes etimológicas de la palabra moción e emoción, pues fijaos, por un lado es moverse desde, y por otro lado es un motivo para moverse también. Es también motivación para moverse. ¿Cuánto de eso tiene que ver con lo que hacemos en coaching? Con lo que vivimos en coaching y con lo que proponemos en coaching. Cómo de importante es, en el cambio, encontrar esa motivación. Las emociones son, en cierto modo, ya respuestas y, en cierto modo, podemos decir que tienen que ver con esa motivación, con ese activarnos hacia el movimiento, hacia el cambio.
Y claro, en el mundo de las emociones aparecen de muchos y diferentes tipos, ¿cierto? Aparecen quizá emociones positivas o quizá emociones negativas. ¿Es que hay emociones de un tipo? ¿Es que hay emociones del otro tipo? ¿Qué opináis sobre eso? Bien, dentro del universo de las emociones podemos decir que hay algunas que tienen en este momento, en muchos contextos, mejor prensa que otras. Solo hay que ver, pues quizá ese escaparate que son las redes sociales o los medios de comunicación. ¿Cuáles son las emociones que resulta más sencillo observar y mostrar? Esas que quizá han obtenido buena prensa, que son las que pueden considerar o se pueden considerar como emociones positivas. Hay quien las puede considerar así. La propuesta que hoy os voy a hacer, espero que cambie al finalizar esta webinar, la manera de referiros a cualquiera de ellas. La manera de referiros a cualquiera de ellas. Porque puede ser que haya emociones positivas, puede ser que haya emociones negativas. En mi caso, opino que hay otras cosas. Y conviene observar, más que si son de un modo o de otro, conviene observar, y por eso también esa imagen que comparto con vosotros está ahí como más allá de la superficie, o sea, lo que es la superficie, lo que al final aparece cuando aparecen algunas de esas emociones y lo que hay en el fondo, ¿sí? Lo que sería el camino superficial de observación de una emoción o lo que sería el camino más profundo de observación y de escucha, y ahí incorporo ya una palabra que tiene mucho que ver con el coaching, la palabra escucha. Escuchar el fondo de esas emociones. La propuesta de hoy pasa más por considerar ni que son positivas ni que son negativas. En todo caso, cualquier emoción, teniendo en cuenta que son respuestas y que son respuestas adaptativas. Y luego acompañaré esta reflexión con un poquito de alguna idea de neurociencia, que también era algo de la promesa de esta webinar. Os propongo más que las consideremos y que las consideréis como emociones sabias. Si ya son en sí mismas una respuesta, quizá es que ya en sí mismas son sabias. Solo que necesitamos escucharlas, necesitamos estar más presentes aún con ellas de lo que habitualmente estamos, para no solo observar el funcionamiento superficial de la persona cuando aparece alguna de esas emociones, sino tomarnos el tiempo, el contexto de confianza, de intimidad, etcétera, que se crea en una sesión de coaching, para escuchar, para que la persona pueda escuchar y extraer la sabiduría que viene de la mano de esa o de esas emociones. ¿Sí? Hasta aquí me gustaría recibir algún feedback. Llevamos casi 20 minutos, nos queda por delante aún bastante, pero me gustaría recibir algún feedback, alguna pregunta, alguna consideración. ¿Cómo vais hasta aquí? Podéis utilizar por un lado la mano, por otro lado, efectivamente, ya alguien que ha utilizado la mano, y también el chat, cualquiera de las dos alternativas. Dejarme que voy a ver quién ha levantado por ahí la mano. Ana. Ana, buenas tardes. Abro tu micrófono de tal forma que puedo escucharte. Y podemos escucharte el resto, no solo yo. A ver si te podemos escuchar, Ana. Ya tienes el micrófono abierto. Lo siento, Ana, pero no te estoy escuchando. No sé si estás hablando o no. Te dejo el micrófono abierto a ver si conseguimos resolver ese tema. Y mientras tanto, voy a ver algunas de las preguntas que me estáis trasladando a través del chat. A ver, Ana me dice que tienes problemas con el audio. Fenomenal. Bueno, Ana, si quieres, puedes trasladarnos también la cuestión o la pregunta a través del chat, por escrito, ¿de acuerdo? Me dice por ahí alguien, todo genial, muy bien. Joana comparte, no hay emociones ni positivas ni negativas. Gran frase. Gracias. Genial, gracias María por volver a estar ahí, por volver a estar ahí. Desde México también nos saludan y me dicen que maravilloso hasta aquí. Fenomenal, fenomenal. Estupendo. Si tenéis alguna pregunta, alguna duda, pues aquí estoy, ¿de acuerdo? Mientras tanto voy a ir avanzando. Humberto, gracias. Alicia,
No solo son agradables o desagradables, pero todas buenas y necesarias. Comparte también Alicia. Estupendo. Así es, así es. Eh, Así es, sí. Fijaos, más que emociones incómodas, cómodas, y yo me permito entonces continuar. Si tenéis alguna pregunta, por favor, trasladármelo, hacérmelo llegar. Eh, Alguien comparte por ahí, perdona, que estoy al mismo tiempo leyendo el chat y algunas cosas se me cruzan ahí y me cuesta más mantener la presencia con vosotros. Dice, qué sabio escuchar la sabiduría de las emociones. Gracias, María del Mar. Las emociones también se reflejan en el comportamiento no verbal. No verbal. Por supuesto que sí, muchísimo. Y hemos hablado de que van acompañados de respuesta fisiológica, van acompañadas de todo eso fisiológico. Sobre el tema de la manifestación física, hasta tal punto acompañan o van acompañadas de cambios fisiológicos que si no las escuchamos de la manera apropiada, bueno, acaban. Voy a cambiar un poco la formulación para evitar algún conflicto. Está comprobado ya a día de hoy por Harvard que entre el 60 y el 80-90% de las enfermedades que se atienden en atención primaria, fijaos, estamos hablando de 3/4 partes de las enfermedades que se atienden en atención primaria, en salud de atención primaria, están directamente relacionadas con las emociones y con la poca habilidad y poca inteligencia, entre comillas, que es una palabra que luego también veremos, que aplicamos a nuestra realidad emocional. De tal forma que, por supuesto, que también se expresan a través de nuestro cuerpo y también se comunican a través de nuestro cuerpo. Las emociones necesitan que las escuchemos y por eso en coaching es muy importante prestarles atención. Dejarme que haya alguna pregunta a alguien que alguna manera de trabajarlas en la sesión de coaching. Bien, luego daré alguna pista sobre eso, Sol, luego lo compartiré, ¿de acuerdo? Voy a dejar ya ahora voy a dejar el chat un poco aparte hasta dentro de un ratito y luego vuelvo a leer el chat, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos hasta qué punto atender esas emociones puede ser la diferencia que hace la diferencia, al menos en la salud y directamente relacionado con la salud. Más como un elemento más, como una motivación más para gestionarlas, para atenderlas, para escucharlas, para convivir con ellas de una manera muy diferente a como la mayor parte podemos llegar a hacerlo, ¿verdad? Emoción. Fijaos que venimos de expresarlas como que son pues una respuesta que van acompañadas de cambio fisiológico, que facilitan nuestra adaptación al medio o a lo que interpretamos o a lo que pensamos como medio, pero quizá se puede profundizar más en esa idea de respuesta, porque de alguna forma también son esa comunicación, ese elemento de comunicación para la propia persona. Si ya son en sí mismo una respuesta, ¿qué es lo que esa respuesta nos quiere decir? Y ahí de nuevo conectamos mucho con lo que hacemos en coaching. Cuando aparece una emoción que más allá de positiva o negativa, que para mí no lo son, como ya sabéis, a partir de ya, son solo emociones sabias. En todo caso, algunas me incomodan más y algunas me hacen sentirme muy cómodo, ¿de acuerdo? Si aparecen esas emociones que me incomodan, ya son una respuesta en sí, pero a lo mejor no es solo la única respuesta que traen. Igual se trata de considerar las emociones como el mensajero o las mensajeras de algo más. Y ahí es donde son tan importantes escucharlas en coaching. Si yo estoy incómodo, incómoda en una situación de vida, si yo estoy incómodo, incómoda con una relación, es igual, con mi equipo de trabajo y me siento pues enfadado, vale, ya hay una respuesta. Ahí me estoy sintiendo enfadado. ¿Qué está pasando ahí que aparece esa respuesta? Con todo lo que hemos dicho. Ahora, ¿a qué adaptación me está invitando esa respuesta? Y ahí es donde conviene que en coaching tengamos muy presente las emociones desde esa perspectiva, tal y como yo os propongo al menos, ¿de acuerdo? ¿A qué me está invitando esa respuesta? Porque la emoción o esa emoción enfado
es una simplificación, pero esa emoción enfado quizá es solamente parte del conjunto del mensaje. Quizá es más bien del proceso de comunicación entre yo y mi realidad, quizá es más bien solo el mensajero o la mensajera. La emoción es la mensajera de algo más. Dice, oye, aquí hay parte de la respuesta y yo soy la mensajera. Necesitas preguntar más. Yo ya he hecho mi trabajo, he llegado y te he avisado. Estoy aquí para decirte, muévete, recordar, motio, movere, muévete. Te estoy motivando a partir de la incomodidad, a que te muevas, a que cambies algo. Ahora falta que la escuchemos un poquito más y que le preguntemos hacia dónde ese cambio. ¿Hacia dónde me está proponiendo cambiar? De alguna forma, queremos considerar las emociones también como si fuera ese envoltorio en todo el proceso de comunicación entre la persona y la persona misma, o entre un equipo y el propio equipo, en sus estados emocionales, es más el envoltorio. Ahora que ya les hemos recibido el regalo, quizá conviene abrir ese envoltorio, esa caja, y descubrir qué cambio me está impulsando a activar. Que además la propia emoción será muy buena testigo de si el cambio está en la dirección que a mí me satisface, o quizá aún necesito seguir ajustando algo del cambio. Imaginaos en ese equipo con el que yo estoy enfadado, promovemos un cambio y a mí me viene como la idea de que cada persona participe mucho más, ¿vale? Me está pidiendo un cambio, mi cambio yo propongo que tenga que ver con eso. Y cuando yo planteo ese cambio y lo llevo al territorio de la razón, yo me siento mucho más a gusto conmigo. Ya he entendido algo de esa emoción y tiene que ver con invitar a mi equipo a que participe más de una forma constructiva. ¿Cómo me siento yo a partir de esa decisión? Si me siento mejor, si la emoción que aparece es de más bienestar, seguramente es una muy buena guía de hacia dónde va el cambio, de hacia dónde quiero que sea el cambio. Si la decisión que tomo me hace sentir igual o más incómodo, al mismo tiempo ya es la respuesta. Quizá ese cambio que estoy proponiéndome no es el mejor cambio. Y necesito seguir explorando otras alternativas de cambio en esa relación de coaching creativa y reflexiva para dar satisfacción, para dar salida a esa situación. ¿Sí? Quiero que pensemos también entonces de esta manera en las emociones y es parte de lo que os propongo. Mirad, ahora voy os presento esta pequeña carátula de un vídeo que ahora os voy a facilitar a través del chat el enlace de YouTube para que lo podáis visionar. Dejadme que voy a facilitaros eso. Para que lo podáis visionar, os lo voy a colgar del chat. El vídeo dura como 2 minutos, ¿sí? Déjame ver que consiga colgar yo del chat. Os lo cuelgo a todos. El enlace, el vídeo dura como 2 minutos y un poco más. Y la idea es que lo visionéis cada uno en vuestro navegador. Espero que podáis verlo. Y en 2 minutos y poco, nos volvemos a ver aquí. Yo quito aquí el audio. La pantalla sigue si queréis, pero bueno, cada uno colgaros de vuestra pantalla y os dejo ver el vídeo, ¿de acuerdo? Hasta dentro de 2 minutos.
Muy bien, confío que ya hayáis podido visualizar el vídeo de esa película del revés, Inside Out, como ya conocéis seguramente muchos de vosotros. Del revés en España, el título se tradujo así, Inside Out en inglés, en su versión original y en Latinoamérica. Fijaos, cuando vemos ese vídeo, cómo se manifiestan de una manera quizás poco comprensiva las emociones. Cuando no sabemos cómo manejarlas, al final lo que antes veíamos en esta diapositiva, la estructura superficial, parece que el comportamiento que se desencadena pues puede ser más o menos grato, pero cuánto de escuchar esas emociones y lo que de fondo hay convendría en cualquiera de las situaciones de vida. En un proceso de coaching, durante cualquiera de las sesiones de coaching, escuchar eso que hay de fondo es fundamental. Es fundamental, ya sabéis, como respuesta hacia lo que quiero conseguir. Claro, y hablamos de emociones, y hablamos de coaching, ¿y a qué nos referimos cuando hablamos de emociones y coaching? Me ha parecido ver, mientras veíamos el vídeo, he abierto un momento el chat y alguien preguntaba cuál es la función de las emociones. Pues básicamente guiarnos, yo lo ilustraba al principio, básicamente guiarnos. Entonces, en estos momentos, la mayor parte de las personas muchas personas al menos, tenemos muy poca conciencia de las emociones, especialmente de las incómodas, y como decía hace un momento, tienen bastante mala prensa, en general, y generalizar es una manera de mentir, pero es una manera también de explicar. Entonces, esas emociones incómodas, esas emociones que nos hacen sentir ciertas incomodidades, a veces con más o con menos intensidad, están ahí como guía, como motivadoras, como movilizadoras hacia el cambio, hacia un cambio, hacia vivir como queremos, hacia vivir más en la dirección en la que queremos, hacia estar más en el mundo, quienes somos incluso. La parte que está ahí es distinta de la parte que quiere estar ahí. En ese sentido, tiene mucho que ver con el coaching, porque esas emociones pueden aparecer en cualquier momento de las sesiones de coaching. Incluso es interesante explorar, preguntar por ellas, cómo se sienten, porque incluso muchas personas tienen poca conciencia de las emociones que sienten o que sentimos. A cada quien que aplique esa afirmación según su criterio. Y si puede añadirle un poco de conciencia, pues mejor, porque eso es lo que hacemos en coaching, conciencia. Entonces, en coaching en general y en particular, lo que proponemos desde la manera tan interesante de la ICF, del propio FIC también. Esas emociones incómodas, quizá en una sesión de coaching, en un proceso de coaching, en una sesión de coaching contigo, conmigo, con cualquier coach o cualquier persona, lo primero que conviene que hacer es darles la bienvenida. En lugar de considerarlas como algo negativo, como algunas enemigas, como algo así, conviene quizá tener muy presente que son aliadas nuestras. Y para eso, mejor darles la bienvenida, abrirles la puerta. Abrirles la puerta, porque si no le abrimos la puerta es difícil escuchar qué mensaje me traen. No solo son ellas la respuesta, ellas son parte, son el mensajero del conjunto de la respuesta. Pero dentro del envoltorio está el mensaje. Para poder descubrirlo necesito recibir al mensajero, necesito recibir ese regalo. Y ahora podré abrirlo. Entonces, darle la bienvenida desde la confianza, desde la certeza de que de alguna forma me quieren mostrar algo valioso para mí. Para mí como coachee, para mí como persona, si yo soy el coach, si soy la coach, para mi coachee. Y que quizá en ese encuentro contigo, coach, o con esa persona, en cualquier caso con otra persona, si creas a través de esas competencias que conocéis de coaching, ese acuerdo, la competencia 2, esa intimidad y confianza, la competencia 3, esa presencia sin juicio, donde esa emoción no tiene juicio asociado, no es buena, no es mala, ni siquiera sabia, solamente es algo que aparece, se le da la bienvenida, se la recibe y se le pregunta. Con esas emociones, con esas competencias de escuchar a nivel más profundo lo que esa emoción pueda estar queriendo decir, fijaos si tiene conexión con el coaching. Dar la bienvenida en lugar de rechazarlas, recordar esas emociones incómodas, si las rechazamos, ¿qué suele pasar? ¿Qué suele ocurrir cuando rechazas
esa tristeza tan incómoda a veces, cuando llevas X tiempo acudiendo a tu trabajo y cada día la sensación es más triste, más triste, más triste. Y tú tratas de evitar la tristeza. Y cada vez la tristeza es de mayor dimensión. ¿Qué tal si le damos la bienvenida? ¿Qué tal si acompañamos a nuestros coaches a que le den la bienvenida y que practiquen una escucha más profunda de esa emoción? En lugar de rechazarla, cuanto más se la rechazas, como dice aquel dicho, lo que resiste persiste. Lo que se acepta se transforma o algo así, creo que es el dicho. Entonces, si las rechazamos, esas emociones incómodas van a seguir proponiéndonos que nos movamos y cada vez con mayor intensidad. Y cada vez con mayor intensidad. La importancia de escuchar, de acoger, de dar la bienvenida a esas emociones es fundamental. Facilitar la expresión de esas emociones. Está comprobado desde muchos enfoques, desde muchas perspectivas. Poder expresar esas emociones a través de cualquier canal ya es una manera de facilitar el descubrir lo que esa emoción quiere aportar. Así que fijaos qué importante pueden ser las emociones en coaching. Y desde esa perspectiva, y nos quedan 20 minutos, o sea, 10-15 minutos para resolver dudas, preguntas. Emociones, desde esa perspectiva, perdonadme, qué importante pueden ser nuestras preguntas sin juicio y que promuevan descubrimientos que vayan acompañados de otras emociones que ahí sí sean de mayor comodidad, de mayor bienestar. Esas emociones que podemos llamar potenciadoras y que al mismo tiempo son guías también. Son guías de que ese es el camino apropiado. Enfocadas siempre hacia adelante, enfocadas hacia lo que se quiere conseguir. La emoción incómoda, ¿qué mensaje me quiere decir? ¿Qué intención positiva, qué función adaptativa me está proponiendo? Quizá con esa tristeza me está diciendo algo que tiene que ver con que mejor que cambie de trabajo, que me dedique a otra cosa, que tengo algún talento que ahí nos está manifestando en ese trabajo y que yo quiero que ese talento esté en el mundo. Y estamos hablando de coaching con C minúscula y estamos hablando de coaching sobre todo con C mayúscula. Porque también podemos considerar que las emociones de alguna forma conectan no solo lo que pensamos como válido, sino si todo ese universo de pensamientos también satisface quiénes somos y satisface ese lugar de contribución que podemos tener en el mundo. Ahí es donde hablamos con C mayúsculas, cuando somos capaces de transformar el coaching en un coaching con C mayúscula. Y quizá las emociones son esa guía que conecta y que nos conducen a una forma de razón más vinculada a nuestra identidad, a quiénes somos, a eso único que cada persona es. Podemos pensar en esa función que preguntaba alguien por ahí como guías para desarrollar el potencial, no cualquier potencial, sino el de cada uno, el de cada una. Hablaba Joseph Campbell del viaje del héroe que cada persona o de la heroína que cada persona puede realizar en su vida. Quizá las emociones son las guías de cada una de nosotras, de cada uno de nosotros, de los héroes y heroínas y de vivir la vida de quienes únicamente somos. Porque solo hay una persona. Martha Graham, una mujer que removió el mundo de la danza moderna, venía a expresar algo así como que cada persona es única, incluso que cada persona tiene la responsabilidad de ser eso, único que es. Ella, desde la danza y desde cualquier otro enfoque, planteaba algo así como, y eso único que tú eres, que cada persona es, que tu coachee es, que ese equipo es, si no lo eres tú, si no lo es ese equipo, ¿quién lo va a ser si no? Quizás las emociones son de alguna forma la guía que te lleva de un terreno no tan mayor al terreno más exquisito y más absoluto de ti misma, de ti mismo. Queremos pensar en las emociones como esa respuesta adaptativa al medio y a ti misma.
queremos proponer también esa idea para los procesos de coaching. Escuchemos las emociones, porque las respuestas que tú misma te des a través también de tu razón, por supuesto, estarán más o menos vinculadas con quien tú eres, con lo que tú puedes aportar al mundo, con lo que tus coaches pueden aportar al mundo y con lo que tus coaches son. Y quizá, si te estás alejando de eso, tus emociones sean menos cómodas y sean más incómodas. Fijaos en lo que vamos a compartir ahora. Inteligencia. Decía antes, vamos a acudir luego a la palabra inteligencia. Dice inteligencia, del latín inteligentia. Muy bien. Inteligentia. Deriva de intelligere, también del latín. Intelligere. Que está compuesta a su vez de dos términos. Intus, entre, y legere. Escoger. Es decir, escoger entre. Inteligente, entonces, quien sabe elegir. La inteligencia posibilita la selección de las alternativas más convenientes para lograr una meta. Fijaos la importancia de las emociones como activadores hacia el cambio y como motivadoras también para dar esos pasos que posibiliten el cambio. Son una forma de inteligencia, una forma de inteligencia evolutiva alucinante, que mejora las elecciones entre las alternativas y que nos van a dar pistas de si esas elecciones son o no son apropiadas para quien cada uno, para la persona que las toma. ¿Sí? Fijaos la importancia de esto. La inteligencia posibilita seleccionar las alternativas más convenientes para lograr lo que uno quiere. Cuán inteligentes son todas nuestras emociones, cuán sabias son todas esas emociones. Incluso desde la perspectiva neurocientífica, esa inteligencia no es solo algo abstracto. Fijaos, dentro de las neurociencias lo que podemos hablar del cerebro es bastante incipiente. Se conoce poco del cerebro dentro de que se ha aumentado mucho el conocimiento que se tiene de él. Lo que os vaya a decir ahora, bueno, pues como os digo, en el marco de lo que se conoce sobre neurociencias, sobre el funcionamiento del cerebro. El cerebro del ser humano es una de las cosas que nos distingue de cualquier otra especie animal, por muchos motivos. Y digamos que presenta como un desarrollo evolutivo que tiene como tres fases o tres estadios evolutivos o tres cerebros, aunque más que tres cerebros es un cerebro con al menos esos tres estadios o con esos tres estadios principales de evolución. De tal forma que tiene un cerebro que llamamos reptiliano, el cerebro que representa, digamos, la parte más básica de supervivencia o que facilita las funciones más básicas de supervivencia. Eso es más o menos el 5% del cerebro. Luego está el cerebro emocional, que se le puede llamar emocional, la amígdala cerebral y esa parte del segundo estadio de la evolución cerebral, que parece que está más relacionado con la aparición de respuestas emocionales. Y eso es un 10% más o menos del cerebro, y el 85% restante, pues todo el córtex, neocórtex y esa parte maravillosa también de nuestro cerebro. ¿Sí? Fijaos, el cerebro como órgano básicamente es un órgano muy egoísta para el ser humano y que ha facilitado de manera tan brillante las posibilidades de supervivencia del propio ser humano. Su función básica, su manera de funcionar básica, la del cerebro, es asegurarnos las mayores posibilidades de supervivencia posibles. Si pensamos en eso, esa evolución cerebral, donde las emociones aparecen después, o la parte más vinculada con las emociones, aparece posteriormente al cerebro reptiliano y luego aparece la corteza, parece que esa evolución posibilita o permite mayores posibilidades de supervivencia. Si pensamos de esa forma y consideramos esa perspectiva, es interesante también a lo mejor relacionarlo con las emociones y con el papel que cubren para mejorar nuestras posibilidades de supervivencia. De tal forma que si aparece una emoción incómoda, nos está invitando de alguna forma a mejorar esas posibilidades. ¿Sí? Y que cuando obtenemos y hacemos alguno de los cambios y obtenemos una respuesta emocional pues más grata, más agradable,
Igual nos está diciendo, oye, por aquí es el camino apropiado para seguir de la mejor manera. Los los motivadores del cerebro son básicamente dos: o conseguir el máximo placer en términos de supervivencia, que dice por aquí vas bien, o minimizar el dolor, es decir, el dolor, aquí hay dolor, ojo, este es el camino inapropiado, cambia esto, hay que reducir el dolor. Las emociones quizá son una fuente de información en esa dirección también. Minimiza el dolor, consigue el máximo placer. Así que podemos pensar también en esa relación directa entre lo que muy sucintamente os acabo de presentar sobre las neurociencias, sobre algo que se conoce del cerebro y esas respuestas emocionales. Mencionar muy brevemente que a nivel, como digo, de neurociencias y del cerebro se conoce muy poco, que ya se han descubierto que hay sistemas de neuronas autónomos también en el corazón y en el aparato digestivo, en el intestino, y que gran parte de las respuestas que van asociadas a esas emociones que estamos mencionando, las respuestas hormonales y la aparición de serotoninas y otras sustancias de ese tipo, están muy focalizadas en, como digo, en el intestino. Así que, dentro de lo que os acabo de compartir, situar todo esto en un marco de aún se está explorando y se está descubriendo muchísimo. ¿De acuerdo? En ese término, elegir inteligencia, pues cuando a nuestros coaches les preguntamos cosas y les planteamos que, oye, ¿hacia dónde quieres ir? Ya hemos mostrado de manera bastante elocuente que una muy buena pista para el propio coachee de si su elección va en sintonía consigo mismo o menos es qué emoción va acompañada de esa elección y qué ajustes necesitará hacer para que la emoción sea lo más grata, lo más, entre comillas, de términos cerebrales, placentera posible. Así que fuente de elección también, fuente de sabiduría para tomar elecciones. Un buen test de si las elecciones novedosas, nuevas, están en sintonía con la propia persona, con quien esa persona es y con el lugar de esa persona en el mundo. Y voy abreviando, que nos queda ya menos de 10 minutos o 10 minutos escasos. Quiero también que os quedéis con esa idea de elección, fuente de información extraordinaria también para las nuevas elecciones. Nos activan de alguna manera cuando son incómodas para cambiar cosas, son ya en sí una respuesta que persigue que nos adaptemos mejor al medio o a lo que pensamos sobre el medio, y al mismo tiempo son también una muy buena pista sobre la que preguntar en nuestras sesiones de coaching o en la vida en general, sobre las nuevas elecciones que hacemos. Si esas nuevas elecciones, ese destino que te estás proponiendo y te estás prometiendo, te genera emociones que dices, wow, maximiza, entre comillas, el placer, quizá esa es la dirección apropiada. Si en cambio siguen apareciendo emociones incómodas o incluso más incómodas, quizá por ahí la elección en ese momento, convendría cambiarla. ¿De acuerdo? Porque en el fondo son guías de ese máximo potencial, de ese camino de excelencia. Hemos ilustrado antes y cada quien tendrá su concepto de excelencia en el ámbito personal, en el ámbito profesional. Perdonar, cualquier persona tendrá esa idea de fondo. Cualquier persona. Y cualquier persona podrá escuchar sus emociones para saber cuál es la respuesta para tener una vida de excelencia. Si sabe cómo escuchar sus emociones o si tiene un o una coach cerca que le acompañe a escuchar de manera profunda lo que esas emociones quieren mostrarle, será mucho más fácil que encuentre esa respuesta. Su respuesta, quien únicamente puede ofrecer esa respuesta es esa misma persona en ese camino de la exclusiva excelencia de cada persona o de cada equipo. Fijaos la importancia que desde la perspectiva que yo os quiero proponer hoy, os estoy proponiendo hoy, pueden tener las emociones. Son guías excelentes y de excelencia, excelentes guías para lograr la vida de excelencia que cada quien está llamado quizá a tener. Y que gracias a esas aliadas, además fieles, que nos van a ir recordando si el camino que estamos recorriendo
está en sintonía con nuestra excelencia, o se hace necesario ajustes para recuperar ese camino de excelencia. Antes de acabar, me gustaría hacer algún resumen. Ya digo, ahora vamos a abrir un espacio para alguna pregunta, alguna duda y observar lo que habéis escrito en el chat o alguna pregunta que pueda aparecer por ahí con la mano. Recordemos, son respuestas adaptativas acompañadas también de cambios en el cuerpo. Conviene escucharlas a un nivel más profundo. Hemos visto el pequeño vídeo de Inside Out o del revés. La manifestación de las emociones no son el mensaje más importante de las emociones. Que en el coaching estamos llamadas a escucharlas a un nivel más profundo, para escuchar esa función positiva. ¿A qué me están queriendo invitar? ¿A qué cambio me están llamando? Escucharlas a ese nivel más profundo. Cuando en un contexto de mundo donde escuchar esas emociones incómodas es menos habitual, es poco habitual, porque son incómodas, tienen mala prensa, recordar. Qué importante es que les ofrezcamos ese contexto de confianza donde a veces por primera vez o por primera vez en mucho tiempo van a poder aparecer esas emociones. Recordar esas emociones están mediatizadas por la subjetividad de cada persona. Que esas preguntas, que esa relación de coaching facilite esa manera de considerar distinta de esas emociones. Para desvelar, quitar el velo. Desvelar, no vamos a entrar en el origen etimológico, pero de alguna forma viene a significar también quitar el velo. Que esas emociones, desvelar o quitar el velo a la sabiduría que traen esas emociones. A la sabiduría que facilitará las nuevas elecciones y los logros que deseamos en esa vida de excelencia. Como quizá también podemos pensar en coaching de alguna forma en que el verdadero viaje de descubrimiento no consiste en buscar nuevas tierras, sino en ver con nuevos ojos. A partir de hoy, entre otros nuevos ojos que os he propuesto, que os propongo, tiene que ver con considerar las emociones, especialmente las incómodas, también las otras, como emociones sabias. Porque las otras, las emociones agradables o cómodas, te informan de que, oye, por aquí, este es el camino. Ya son una respuesta también. La respuesta de que aquí estás en el camino. Este es tu sitio. Aquí estás del carajo de bien. Bueno, esa es una expresión española que en algunos países no se entiende. Aquí estás muy, muy bien. Así que también te ofrecen ya información. Ya son una respuesta. Sigue por aquí. Y las incómodas, oye, aquí hay que cambiar algo. Así que ya vuestros ojos sean nuevos también en eso, emociones todas sabias, que vuestra manera de escuchar al mundo, de escuchar a las personas, de escucharos a vosotros, a vosotras mismas, tenga que ver con esos nuevos ojos y permita ir al fondo de lo que esa emoción quiere proponeros, de la sabiduría que trae envuelta en su paquete de regalo. De más allá del envoltorio, que escuchéis de manera profunda vuestro latir, vuestro sentir, vuestro deseo, vuestro camino de excelencia, y que habilitéis espacios, si quienes seáis coaches, habilitéis espacios para que vuestros coachees se abran a esa nueva manera, a esos nuevos ojos de considerar sus emociones, entre comillas, incómodas, y que a través de vuestras preguntas y facilitar conciencia, competencia 8 de ICF, de esas nuevas acciones también, de planificar metas, todo eso aderezado de emociones, el camino será mucho más sabio, mucho más inteligente para elegir. Muy bien, de mi parte casi que hasta aquí, solo que voy a seguir un poco con el chat y si tenéis alguna pregunta, alguna cosa, no solo son agradables, son buenas y necesarias. Todas son, seguro, en ese sentido, adaptativas. Las emociones se reflejan en el comportamiento no verbal. Me gustaría conocer una metodología para trabajar las emociones y usarlas, en el buen sentido de la sesión de coaching. Sol. Mira, fundamentalmente, preguntar, Sol, ¿para qué? O sea, ¿cuál es la intención positiva de esa emoción que pueda parecer incómoda? ¿Para qué aparece esa emoción? Si pensamos que es una respuesta ya en sí misma adaptativa, es que tiene alguna función. El para qué, sabéis que nos invita a pensar en eso. Pues, ¿qué intención positiva es una manera de preguntar para qué
Y antes de todo eso os decía, darles la bienvenida a cualquier emoción, que tu coachee pueda recibir a su emoción para luego poder abrir el regalo. Si no recibimos en nuestra puerta el regalo, difícilmente vamos a poder descubrir la sabiduría que traen, ¿de acuerdo? Una metodología, hay módulos enteros de formación en coaching para descubrir metodologías para eso. En el fondo, algo de lo que acabo de compartir contigo, Sol, ¿de acuerdo? Ahora me hace sentido por qué las emociones se aceptan. Efectivamente, hay emociones más aceptadas que otras, la tristeza, la angustia, eso. Mala prensa, buena prensa. Ahora en nuestras manos está eso de darles otra prensa. ¿Cómo trabajas en relación a las emociones que cumplen las emociones? ¿Cómo trabajas en relación a las funciones que cumplen las emociones? Como os decía, preguntando muy claramente para qué está eso ahí. Cuando aparece en una sesión, Andrés, es para qué están ahí. Escuchar las emociones en el mundo educativo es muy importante por todo lo que nos cuentan. Desde luego, Mónica, Sonia, una pregunta, digo, ¿qué me puedes es un estudio que se hizo en Harvard, Sonia. Tendría que extraerte de dónde, y no digo que esté en el origen del 80% de las enfermedades. Ellos hablan de entre el 65 y creo recordar, el 80-90% de las consultas de salud en atención primaria. Hay mucho sobre eso escrito. Este en concreto que yo citaba es un dato que se estudió en Harvard. Seguramente si cliqueas por internet aparecerá el estudio de Harvard. Si no, me puedes escribir y te lo busco y te lo encuentro, ¿de acuerdo? Aún así, ya hay muchos estudios también que vinculan la dificultad en gestionar según qué emociones con enfermedades. Y al hilo de lo que mencionaba del intestino delgado, etcétera, aún con más claridad. No veo el chat, Adriana, no ves el chat. Está por ahí abajo. En el aplicativo que aparece hay como un simbolito así como de diálogo, de cómic, y por ahí se puede escribir. Bueno, el estado emocional, ¿alguien no ha podido ver el vídeo? Bueno, tenéis el enlace ahí, si lo necesitáis yo os lo facilito, ¿de acuerdo? El estado emocional modula la aceptación de las emociones para que sean percibidas de una manera u otra. Claro, es un proceso dialéctico, Maite. Al mismo tiempo, cualquier estado emocional, cualquier momento de emociones, a su vez, me hace percibir el mundo de una forma más subjetivizada aún por esa propia emoción. Entonces, por eso es importante pararse. Es importante darle la bienvenida a cualquier estado emocional, porque al mismo tiempo, en cómo leemos, cómo interpretamos lo que acontece en nuestro mundo, también las propias emociones interfieren en esa subjetividad. Muy buena pregunta, gracias. ¿Cómo saber que no es miedo a salir de la zona de confort lo que siente el coachí? Desde luego que puede ser también miedo, porque el miedo es una manera de informarnos de que más allá hay territorio que no conocemos, si quieres pensar de esa forma, Miriam. Pero nuestra labor también como coaches o en general en coaching, una de las cosas importantes es no que conecten con lo que pueden perder, sino que conecten con lo que pueden ganar. Cuando nosotros en coaching les invitamos a conectar con lo que desean nuestros coaches, les estamos conectando con lo que hay de prometedor en la zona de confort. Y a nuestro cerebro le estamos facilitando información de, oye, allí hay más placer aún. Entonces tu cerebro también se va a poner a funcionar más fácilmente en esa dirección y va a estar más dispuesto a ir más allá de la zona de confort. ¿Sí, Miriam? ¿Puedes recordar cuántas emociones tenemos? Espero haberte respondido, Miriam. Tenemos, hablamos de emociones primarias y secundarias. Las primarias hay distintos estudios, pero podemos hablar de emociones primarias como emociones miedo, ira, tristeza, enfado, tristeza y alegría. En esas hay consenso. Luego hay más datos por ahí. Emociones primarias también se consideran quizá el asco, el afecto, amor, la sorpresa. Pero bueno, por ahí andamos las primarias, ¿de acuerdo? La función, David dice, no sé si he entendido bien, la función adaptativa de las emociones lo entiendo como una manera de escuchar si el camino es el correcto, no si hay flow es correcto o algo más respecto a la función adaptativa. Sí, al mismo tiempo si te estás moviendo en un territorio que no deseas estar, ¿de acuerdo? Si es un territorio, entre comillas, en que es inseguro, entre comillas, también te dicen, por aquí este camino no, por aquí no está tu camino busca otra alternativa que por aquí no. En ese sentido también es adaptativo. Mercedes pregunta, me gustaría conocer como coaches qué tipos de espacios podemos generar nuestros coaches para trabajar esas emociones que intentan rechazar. Fijaos, ya el tema del rechazo, como digo, las competencias de coaching que hablamos, acuerdo, confianza, intimidad. Que en ti mismo encuentren, que en el espacio que creéis se encuentre la posibilidad de darle la bienvenida, de abrirles la puerta.
que de alguna forma crees ese contexto de intimidad, confianza, de presencia, de escucha profunda, para que de alguna forma se les abra la posibilidad de que aquella emoción, además de hacerles sentir bastante incómodo o incómoda, también trae algo más. Y a partir de ahí, que se aventure a explorarlo al menos. Que con tus preguntas coja o recoja lo necesario para aventurarse a descubrir algo más. Roberto, a veces el proceso de cambio produce emociones incómodas que no tienen por qué indicar que he elegido mal. Salir de la zona de confort no siempre es agradable. Claro, Roberto, no. Cuando digo incómodas es que igual hay cosas que cuidar. Cuando yo decido cambiar de trabajo y me aparece también el miedo, yo estoy muy motivado para cambiar de trabajo porque voy a hacer algo que me gusta mucho más. Y al mismo tiempo también hay miedo, por supuesto. Ahora, ese miedo me quiere decir que no cambie, o lo que me quiere decir es que necesito cuidar de que mi hipoteca es necesario pagarla, o de que tengo unos hijos y que quiero cuidarlos y que quiero atenderles de la manera que yo quiero atenderles, o que también me gusta ir de viaje una vez al año o 5 veces al año, me gusta. Ese miedo me está diciendo, che, está genial. No me está diciendo eso. Eso son otro tipo de emociones. Oye, ese cambio de trabajo es fenomenal. Y aparece el miedo porque, más allá de la zona de confort, dice, oye, allí vas a poder atender las otras necesidades, vas a poder atender tu hipoteca, vas a poder cuidar de tus hijos como tú quieres, vas a poder. Entonces, también hay que atender ese miedo. Estamos describiendo una realidad que no es unidimensional en una emoción, son muchas emociones las que aparecen. Ahora, escuchar ese miedo también es necesario para cuidar de esas otras cosas y salir de la zona de confort mucho más convencido. Espero, Roberto, haberte aclarado eso. A veces no es fácil poner nombre a la emoción, desde luego. Desde luego, Ana. Ahí en ese sentido, como también tiene una manifestación física, primero, bueno, una forma de facilitar la identificación de la emoción es dónde la siente en el cuerpo. Y segundo, si no le pone una emoción concreta de emoción, que podemos tener cierto consenso, tristeza, no sé qué, bueno, que le ponga cualquier otro nombre, aunque sea metafórico, ¿vale? Para poder llamar a esa emoción, ¿vale? Gracias, Joana, gracias a ti. María Rosell me hace una pregunta. Tengo una pregunta, María. Me haces la pregunta cuando quieras, María. Estoy respondiendo, aunque ya sé que nos hemos alargado un poquito más, ¿eh? Tania, por favor, me envía la presentación. De acuerdo. Sí, colgaremos esta webinar, supongo, en el canal de YouTube de FIC y os facilitaremos el enlace por si alguien más la quiere escuchar o la quiere ver más adelante, ¿de acuerdo? Gracias, Idalia, por la enhorabuena. Es estima intermitente porque estoy en el AVE, se iba y se venía. Pero contigo para alguna duda. Claro que sí, Candela. Mi correo lo tenéis, ¿dónde lo tenéis? Esperar, que os lo facilito. Mi correo lo tenéis ahí abajo, diegoguerrero@efic.es. Igualmente os facilitaremos el enlace también de la webinar, ¿de acuerdo? Vanessa Carreño pregunta, ¿qué maneras hay de descubrir cuál es la verdadera emoción de un coaching? Me refiero cuando tapa una con otra, por ejemplo, la tristeza cuando en realidad es enfado, o el enfado cuando en realidad es miedo. En el camino de un proceso de coaching hay que preguntar, hay que curiosear para descubrir ese entramado. Efectivamente, Vanessa, muchas veces hemos desarrollado estrategias alternativas que tapan, digamos, las emociones más que aparecen de manera más inmediata. Ahí se trata de explorar y de preguntarle un poco qué puede haber detrás de eso, qué puede estar motivando esa emoción, un poco desde ese lado. Ahora, enfoquémonos también en el futuro, ¿de acuerdo, Vanessa? Si tienes alguna duda sobre eso, también a tu disposición. María, cuando te encuentras con un... María Rosell, sí, cuando te encuentras con un cliente para el que las emociones son un punto muy ciego en su mapa, cuando han sido anuladas, ignoradas y no hay vocabulario emocional, ¿cómo ves explicar algo como que las emociones tienen una intención positiva para abrir un poco al cliente sus emociones? Bueno, si sabéis, en coaching hacemos fundamentalmente preguntas. Entonces, yo ahí invito a que tengáis destreza en preguntar, en crear ese clima de confianza, en que tiréis de su hilo, en que a través de vuestras preguntas tu coachee puede ir tirando de su hilo y puede ir a su ritmo, recordar quién marca la agenda del coachee, puede ir a su ritmo aflorando y permitiendo que esas emociones vayan aflorando. Ahí también las metáforas son muy útiles. Invitarle a crear alguna metáfora de lo que está experimentando. La metáfora puede ser una manera, es un atajo a veces para acercarnos a ese mundo de emociones, que en primera persona cuesta más y a través de la metáfora puede ser mucho más sencillo. ¿De acuerdo, María? Gracias, recibo mucho agradecimiento. Muchas gracias también, Paco, Esther. José Pedraza dice, muchas gracias, Pedro. Diego, solamente por aclararlo, Diego, ¿de acuerdo? Nos han enseñado a reprimirlas. Sí, tenemos bastante aprendizaje a reprimirlos, sobre todo las incómodas.
Yo os sugiero, más que desaprender, aprender una manera nueva de vivir con ellas, de escucharlas, de convivir, de compartir. Material bibliográfico sobre el tema de las emociones y la neurociencia. Es un mundo alucinante, Miriam. Si tienes alguna curiosidad, hablamos por teléfono y te puedo decir, pero bueno, hay un montón de bibliografía por ahí muy interesante. Al ser la emoción subjetiva, entiendo que depende del tipo de observador que eres, por supuesto, Juanjo. Ya he dicho que está mediatizada por la subjetividad. Más allá de eso, cambiando de observador también cambia la emoción, por supuesto. De alguna forma, el lugar en el que uno está, ya os he dicho, es un fenómeno dialéctico. Desde donde uno observa lo que acontece, ahí aparecen las emociones que aparecen y eso a su vez provoca nuevas realidades que generan nuevas emociones. Es un proceso dialéctico. Puede ser otra manera de trabajar las emociones. ¿Qué opinas? Desde luego que sí, Juanjo. En el fondo, cuando trabajamos coaching, se trata un poco de modificar esa manera de observar el mundo para observarlo de una manera que facilite más lo que queremos, ¿sí? Nada, José, con lo de Pedro y Diego. Miriam, gracias. Un placer, gracias, Paloma. Me ha gustado mucho tu enfoque, dejarme que no me deje nada por ahí detrás. Lourdes, gracias, de verdad, muchas gracias por vuestras palabras pues de agradecimiento y de reconocimiento. Fantástico, encantado, muchas gracias. Tania, a tu disposición también si te podemos apoyar desde aquí. Efectivamente, María, en esa asociación de igual a igual, eso es fundamental, fundamental. Luis Eduardo, invitar al cuchillo a escuchar y profundizar la salida de las emociones que nos guían a esa vida de excelencia. Así es, así es. Muy bien, pues creo que he leído ya todo lo que estaba en el chat. Uf, no sé si hay alguna mano levantada, espero que no haya manos levantadas porque ya me he ido de tiempo bastante, como 10 minutos. Y bueno, agradeceros a todas, a todos el que hayáis asistido. Recordaros, os facilitaremos el enlace para volver a tener la presentación en YouTube si la queréis ver y a vuestra disposición. Ahí abajo tenéis mi correo electrónico, mi teléfono es de España, faltaría el +34 si llamáis desde el extranjero, para cualquier cosa que podáis requerir. Lamento estos últimos minutos, sé que he ido mucho más rápido, pero bueno, seguro que habrá ocasiones para volver a disfrutar. Gracias y hasta pronto.